Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Una semana más en casita, ¿eh? Tenemos la bendición en esta tarde de juntos considerar la palabra de Dios a través de nuestro libro de grupos. Hoy nos toca el tema número 12. Estamos hablando de relacionarnos al máximo nivel. Y ahora vamos a ver que una de las maneras más fiables y más poderosas de relacionarnos a este máximo nivel es a través de la palabra de Dios. Relacionarnos con la palabra de Dios. Si has leído tu libro, verás allí una frase y verás una ilustración muy interesante. Nos habla de dos personajes, uno de ellos llamado Mark Twain, un escritor del siglo XIX americano, muy famoso. Un hombre que tenía una gran claridad mental y él en un momento reflexionando, tiene muchas frases, se le atribuyen muchas frases célebres. Y él decía que hay mucha gente que se preocupa por aquellas cosas que no entiende de la Biblia. Pero él decía que a él más le preocupaba las cosas que sí entiende de la Biblia. Luego tenemos otro caso, el caso de John Wesley, un evangelista del siglo XIX también. Un tremendo hombre de Dios. Te animo a que leas su biografía. Habla de un gran avivamiento que surgió en torno a él, que surgió en esa época, en donde en muchas partes del mundo, muchos millones de personas conocieron a Cristo. Por lo tanto, Wesley tenía como objetivo ir y predicar. Se supone que predicó más de 4.000 mensajes a razón de 2 por día, en algunos casos 7, 8. Y es un hombre que produjo libros, es un hombre que hizo comentarios bíblicos también, pero él se definía no como el autor de todos esos materiales, sino que él decía de sí mismo que él era el hombre de un solo libro, la Biblia, la palabra de Dios. Tremendo testimonio que nos habla de la importancia de relacionarnos con la palabra de Dios. Quiero invitarte a que juntos leamos en el Salmo 119 los versículos 97 y 98. Recuerda que el libro de Salmos, del 119, es el salmo más largo de la Biblia, tiene un montón de versículos. Estamos leyendo ahora el 97-98 y dice así: «Cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre». Tremenda la relación que tenía el salmista con la palabra de Dios, que le lleva a decir: «Oh Señor, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo tu palabra». En Efesios capítulo 6, versículo 17 nos dice que la palabra es la espada del Espíritu Santo. Si analizas todos los pasajes en la Biblia en donde se habla acerca de la palabra y el Espíritu, vas a ver que la palabra y el Espíritu siempre están unidos. Son dos conceptos que se unen constantemente. Juan capítulo 6, versículo 63. Vamos a leerlo juntos también y dice así: «El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida». La palabra del Señor siempre va junto al concepto de vida, siempre va junto al concepto de algo poderoso que viene de parte de Dios para nosotros y que nos da energía, nos da sabiduría. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice allí el apóstol Pedro: «Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece». Es decir, la palabra de Dios es esa palabra que nos da vida, que nos da esperanza. Y por ese mismo motivo es que la Biblia nos exhorta a que la palabra sea abundante en cada uno de nosotros. No puedes pretender que la Biblia sea la que te dé vida, la que te dé fuerzas, si no estás conectado a ella, si no tienes
esa conexión diaria que hace que la palabra pueda hablarte de una forma real. La Biblia nos exhorta para que ella misma abunde dentro de nosotros y trabaje en nuestro corazón. Vamos a leer juntos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 13. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Somos salvos mediante una obra santificadora que podemos tener y que podemos estar en disposición de tener siempre que lo necesitemos, su ayuda, siempre y cuando la palabra de Dios abunde en nosotros. La palabra de Dios no es idea humana. Es decir, no puedo acercarme a la palabra de Dios como si fuera un libro cualquiera. Pero tampoco es un dogma, tampoco puedo utilizar la palabra de Dios para estar repartiendo leyes a todo el mundo y para estar juzgando a través de la palabra a todas las personas. No es para eso la palabra. Para relacionarme con la palabra, debo ejercer la fe. Debo dejar que Dios gobierne mi voluntad y someter mi mente a la palabra de Dios. Quiere decir que yo no puedo leer la Biblia con un espíritu crítico humano, sino que tengo que venir desde la humildad para que sea Dios el que me hable y yo estar dispuesto a que mi mente, sometida a la palabra de Dios, sea enseñada por lo que Dios tiene que decirme. Ahora viene una pregunta interesante. ¿Cómo me aproximo a la palabra para que esa palabra me transforme? Vamos a ver algunas formas que nos sugiere allí el libro. En primer lugar, hay que acercarse, hay que aproximarse a la palabra de Dios de forma apasionada. Totzer, un gran teólogo, un gran evangelista de principios del siglo XX, nos recuerda que Dios no tiene absolutamente nada que decirle a un hombre que se acerca a la palabra de Dios sin ese apasionamiento, sin ese fervor. Un hombre frívolo jamás puede llegar a tener una palabra de parte de Dios. No hay cabida para ese sentimiento. Cuando vengo a Dios, tengo que venir con hambre de la presencia de Dios. La palabra es para ser celebrada y deseada apasionadamente. Así como tengo que venir con este sentimiento de pasión a la palabra, también tengo que venir con entendimiento. La palabra es nuestra máxima fuente de sabiduría. Y te repito, no se trata de sabiduría intelectual, no es para llenar tu mente, es una sabiduría espiritual. Vamos a leer juntos en Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 5 al 9. Dice así: miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica, así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán: en verdad este es un pueblo sabio e inteligente, esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuénteselas a sus hijos y a sus nietos. Tengo que venir con entendimiento delante de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace sabios porque nos entrena espiritualmente. Todas esas leyes
que estaban allí en el Antiguo Testamento y que el pueblo de Dios reconocía que eran tan buenas para ellos, no lo eran simplemente porque ellos estaban orgullosos de las leyes que tenían, ni porque estaban orgullosos de ser nación, sino porque eran leyes que cuando las entiendes de verdad, entiendes su propósito, les hacen sabios porque entrenan la vida espiritual de cada uno de nosotros. Cada vez que vienes a la palabra de Dios, cada vez que lees la palabra de Dios, estás entrando en el gimnasio, estás entrando en ese lugar en donde tu espíritu es entrenado de la mano del mejor entrenador, nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice de la siguiente manera: toda la Escritura, repite ahí donde estás, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios tiene un poder creativo. La palabra de Dios realmente sirve absolutamente para todo. Dice que para instruir, para corregir. Y esto nos lleva a la tercera actitud que tenemos que tener cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Tenemos que venir con buena disposición. Significa dispuesto a entender, y fíjate lo que te digo ahora, subráyalo porque es parte importante de la lección de hoy, y dispuesto a obedecer. Vamos a leer en Santiago, capítulo 1, versículos del 22 al 25, donde ahí el apóstol nos dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Lo que diferencia la palabra de otro libro es que me incita a la obediencia. Cuando obedecemos, Dios sigue hablando. Si no obedezco, la revelación se detiene. Si alguna vez has abierto tu Biblia y has notado que Dios no te habla, probablemente es que la vez anterior no prestaste atención y no obedeciste. Dios le habla a aquellos que quieren escuchar, pero Dios habla una segunda, una tercera y una cuarta y una quinta vez a aquellos que aparte de escuchar también se ponen a obedecer. La desobediencia me estanca en mi relación con Dios. Entonces, para ir concluyendo, vamos a ver 6 cosas, que hemos comentado y que hemos compartido y que a modo de conclusión, de resumen, es importante que nos quede clara de esta lección. En primer lugar, la Biblia se lee en oración y dependencia del Espíritu Santo. Segunda cosa, no está para saciar mi apetito intelectual. Tercera cosa, me enseña a vivir. La cuarta cosa que aprendo es que la palabra de Dios no es para buscar cosas esotéricas o raras en ella. La palabra de Dios, como quinta cosa, no es para analizarla desde el humanismo. Quiere decir, no es para analizarla con la mente y los parámetros humanos. Y en último, y creo que el más importante de estos preceptos y de estas enseñanzas, es que la palabra de Dios, y esto apúntatelo bien, requiere ser creída y requiere ser obedecida. Para terminar, quiero leerte
las preguntas con las que sería bueno que pudiéramos iniciar nuestro debate en cada uno de los grupos. ¿Cómo entiendes la metáfora de que la palabra es la espada del Espíritu? La segunda pregunta es, ¿cómo te estás relacionando con la palabra de Dios? Tercer lugar, ¿puedes compartir en qué aspecto te ha resultado útil la palabra de Dios en este tiempo? Espero que estas preguntas puedan iniciar el debate, la charla en cada uno de tus grupos. Quiero darte las gracias por haberte sumado el día de ayer al ayuno que como iglesia queremos tener juntos. Sabemos que este tiempo difícil es un tiempo que nos está dando la oportunidad de juntarnos y de convocarnos en torno a la palabra de Dios. Así que no hay mejor forma esta semana, también te lo lanzo como desafío, que puedas juntarte a solas con tu familia en torno a la palabra de Dios, empezar a leerla, empezar a estudiarla, empezar a escudriñarla, empezar a profundizar en ella y que ella te hable. Y recuerda, sobre todas las cosas, de esas cosas que Dios te diga, obedece. Que Dios te bendiga.